Los que hemos sido librados del poder del pecado y de la ley debemos tener un gran respeto hacia la justicia de Dios y una suma gratitud por la gracia revelada en Jesucristo, ¿verdad? Como está diciendo nuestra hermana Montesino. El Señor nos está acordando de lo que hemos fallado, ¿verdad? De lo que hemos hecho. Él ya nos ha perdonado. Y también, ¿verdad? Él también nos pregunta o nos manda a perdonar a los demás, así como se han perdonado, porque si no perdonamos, pues Él no nos va a perdonar. Y eso lo tengo yo muy en cuenta porque mis hijos me lo dicen a cada rato. Dicen, ¿verdad, mami? Si no perdonas, Dios no te va a perdonar. Y es verdad, ¿verdad, hermanos? Tenemos que ser como los niños, tenemos que acordarnos las palabras del Señor, ¿verdad? Por sencillas que sean, pero hay que aplicarlas para ver, ¿verdad? La voluntad del Señor hecha y cumplida en nuestra vida. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Tito capítulo 3, versículo 9, ¿verdad? Estamos en el Nuevo Testamento, ya estamos, ¿verdad? Bajo la gracia, ¿verdad? No estamos ahora bajo la ley. Y la ley de verdad, hermanos, ¿qué hacía? Venía y les revelaba el pecado, ¿verdad? A la humanidad, a los hombres, ¿verdad? Decían, esto es lo que dice la ley, pero incluso sabemos que la ley no se podía cumplir, ¿verdad? Fue el Señor que vino, ¿verdad? Y cumplió todo porque Él era perfecto. Él no tenía ningún defecto, se puede decir, ¿verdad? Él no tenía ninguna falla, ningún pecado. Él todo podía cumplirlo, pero nosotros, la humanidad, no podíamos. Y gloria a Dios porque el Señor mandó a su Hijo, ¿verdad? A mí me encanta esa alabanza, ¿verdad? Por mí murió. En realidad reconocemos eso, que Él murió por cada uno de nosotros. Y murió no para que estemos todavía bajo la esclavitud del pecado, aunque estemos bajo las cosas de la ley. Él murió para que nosotros pudiéramos avanzar en el reino del cielo, ser salvos, redimidos, justificados ante el Señor y pudiéramos cumplir ese propósito que es, de verdad, es la gran comisión. Ir y decirle, ¿verdad?, a las personas quién es el Señor, ¿verdad? Que hay una salvación para su casa, que de verdad hay alguien que puede transformar esa atmósfera que ellos están, porque hay muchas personas que quizás lo miramos, hermanos, y ellos sonríen, pero adentro hay una gran batalla, hay una gran lucha, ¿verdad? Quizás en su mente, quizás en su alma, quizás están pasando por cosas, ¿verdad? Por un cáncer, por un divorcio, ¿me entienden? Por un hijo que está en las drogas, por una persona en su familia que está perdida y no sabe, no tienen esperanza, no tienen paz, no tienen gozo, no entienden que hay un propósito de parte del Señor para todas las cosas que pasan en nuestra vida. Desde la fundación de la Iglesia de Jesucristo, el asunto, si los judíos debían guardar la ley de Moisés, se convirtió en un debate fundamental. Los judaciantes, ¿verdad? Esos eran los que venían, los judíos que venían y les decían a los griegos, a los gentiles, ¿verdad? Les decían que ellos tenían que circuncidarse, si no, ellos no iban a ser salvos. Pero eso no era lo que el Señor había demandado del pueblo, de nosotros, ¿verdad? Él había demandado algo diferente, ¿verdad? Que confesáramos, que queramos en la salvación, que queramos en la resurrección, pero nosotros no teníamos que cumplir esas cosas porque ya estamos bajo la gracia. La iglesia primitiva enfrentó este dilema al oír que Dios había dado su gracia también a los gentiles, no lo podían creer. ¿Se acuerdan como esa parábola que viene el dueño del campo, ¿verdad? Y él va y él contrata al primer jornalero y le dice, te voy a pagar X cantidad. Y el jornalero dice, está bien. Y después sucesivamente él va y agarra más jornaleros. Y al final, el último, ¿verdad? Casi ya cuando se va a terminar el día, también viene al campo a trabajar. Y cuando es el tiempo de pagarles, él les paga la misma cantidad a todos. Entonces los que estaban trabajando todo el día estaban insatisfechos. Decían, ¿cómo es que que trabajó menos que yo, al final le vas a dar la misma cantidad? ¿Y qué le dice el amo del campo? El dueño le dice, pero es que yo hice un trato contigo y yo te dije que te iba a pagar cierta cantidad y tú aceptaste. Entonces, ¿qué es el problema? Entonces nosotros también, si la persona quizás ha vivido una vida desenfrenada, se puede decir una vida, ¿verdad?, que ha estado en pecado, en fallas, hermanos, lo maravilloso del Señor es que si él al final, ¿verdad?, reconoce y él confiesa al Señor y él torna y él de corazón tiene ese nacimiento, él también va a ser salvo. No tenemos que nosotros, ¿verdad?, decir, pero es que yo viví 20 años en el Evangelio y traté de ser, ¿verdad?, la persona
más consagrada, la persona que no fallaba, la persona que hacía la voluntad del Padre. ¿Y cómo puede esta persona que quizás días antes de fallecer tiene el mismo derecho a la salvación? Es prácticamente, ¿verdad?, lo que los judíos estaban diciendo, que como los gentiles también tenían derecho legítimo, porque así el Señor lo había establecido. Porque en realidad es que el pueblo judío lo menospreció, ¿verdad? Hasta lo llevaron, se puede decir, ¿verdad?, con los romanos a la cruz, lo traicionaron. Entonces nosotros podemos venir y ser injertidos, ¿verdad?, ser parte del mismo pueblo, porque dice, de ambos pueblos hice uno, de los judíos y de los gentiles, por el pacto de la gracia. Gloria a Dios por eso, que acaso de ese rechazo que tuvo del pueblo escogido de Israel, nosotros podemos venir y ser parte del cuerpo de Cristo. Podemos venir y ser nosotros salvos y tener esa herencia celestial con el Señor. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Hechos capítulo 10, versículo 45. Los judíos visitaban las iglesias para advertirles que además de creer en Jesucristo como Salvador, ellos debían guardar la ley. Pero cuando se reunieron los apóstoles y los ancianos de las iglesias, Dios dio una nueva dirección clara sobre cómo se debía tratar la relación entre los creyentes gentiles y la ley. Por dirección del Espíritu Santo se estableció que los gentiles no necesitaban guardar la ley como complemento de su salvación. ¿Se acuerdan los fariseos? Cómo ellos añadían cosas a la palabra, que el Señor nunca quiso, ¿verdad?, que fueran añadidas. Que dijo él, has escuchado, ¿verdad?, que si te aborrecen, ¿verdad?, que tú también tienes que aborrecer, pero yo vengo con un nuevo mandamiento que dice que también debes de amar, ¿verdad? Pero hay cosas que no estaban escritas, pero ellos ponían, ¿para qué? Según ellos, para satisfacer la ley. Pero en realidad, la palabra del Señor siempre ha sido una de misericordia. El pueblo de Israel le fallaba todo el tiempo, pero el Señor siempre mandaba un auxilio, siempre mandaba un juez, siempre tenía en mente, ¿verdad?, un rey, un profeta, alguien que les iba, que les hablaba, alguien que calmaba al Señor, como Moisés en el desierto. El Señor ya quería prácticamente, ¿verdad?, otro diluvio, se puede decir, en el sentido de que ya no iba a haber nadie más en la tierra, pero Moisés dijo, no, ten misericordia, ¿verdad? Él escuchó el clamor del que lo estaba dirigiendo, el que habían rechazado incluso, porque, ¿verdad?, él siempre le estaban diciendo, ¿por qué nos trajiste aquí? Siempre le echaban, ¿verdad?, que él había hecho algo incorrecto, pero él solo estaba siguiendo el mandato del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso, hermano, ¿verdad?, nosotros debemos de ser agradecidos porque hemos nosotros venido a ser parte de una familia preciosa. Somos un cuerpo de verdad. Los dones que tiene cada uno son diferentes y maravillosos, y gloria a Dios por eso, porque somos todos unidos en un mismo espíritu, haciendo la obra del Padre. Por eso es que Satanás quiere estancarnos. Él no quiere que esa bendición venga sobre los otros miembros del cuerpo, ¿verdad? Él no quiere que esas profecías sean dadas, Él no quiere que los propósitos sean cumplidos. Él quiere que mejor esa persona, por miedo, quizás se quede con esa semilla, quizás por miedo, ¿verdad?, no fluya, quizás por miedo nunca hable lo que el Señor le ha revelado, o lo que el Señor le ha dicho que tiene que hacer, no va, ¿verdad? No dice, heme aquí, yo voy bajo tu dirección y bajo tu protección, porque el enemigo es lo que quiere parar la iglesia. Escuchen eso. El enemigo siempre va a querer parar la obra del Señor. En todo tiempo se va a levantar para que tú y yo tengamos duda, para que tengamos ese espíritu de esclavitud, de miedo, que no creamos en la palabra que el Señor, la promesa que nos ha dado en su palabra. Tenemos que decir, heme aquí, Señor, yo voy conforme a tu voluntad. Y quítame cualquier espíritu de temor, cualquier espíritu que se quiere imponer para que yo no haga la obra para tu reino de los cielos, Padre. Eran salvos los gentiles por la suficiente gracia de Jesucristo, el pacto de la gracia, porque el Señor había mandado a su Hijo en la cruz de Calvario que muriera por nosotros. Era más que suficiente. ¿Se acuerdan, verdad, que los sacerdotes siempre estaban poniendo los holocaustos, verdad? Cada año, a cada rato ellos estaban ofreciendo, verdad, esos sacrificios por el pueblo. Pero fue un sacrificio suficiente, eso fue el Hijo unigénito del Señor.
nuestro sumo sacerdote. Ya no más sacrificios tenían que hacerse porque era más que suficiente. La sangre del bendito Cordero fue el que nos lavó a nosotros, nos perdonó a nosotros, que llevó nuestros pecados. Y cuando el enemigo viene te quiere acordar de quién eras, no te preocupes, acuérdale de él, quién él era y quién es ahora y dónde va a ir él. Él estaba a la diestra del Padre, él estaba en el cielo, fue arrojado aquí a la tierra por rebelión y ahora él no puede entrar al lugar celestial, él no puede estar en la morada con el Padre. Él va a estar en la condenación eterna. Y tú y yo todavía tenemos esa oportunidad de poder ir a la presencia del Señor, de poder tener esa comunión con el Padre. Si solo lo buscamos, si solo lo anhelamos, si solo lo queremos, podemos nosotros de verdad recibir esa llenura del Espíritu Santo, recibir esa revelación de la palabra, escudriñando, estando en esa conexión con el Padre, orando, clamándole, adorándolo. Oh, es una atmósfera tan preciosa. Por eso tenemos que levantar esos altares en nuestra casa. Y yo puedo testificar que si tú le pides al Señor que te moldee, que te quebrante y que Él sea el que ponga ese querer como nacer en ti, que solo te metas más al fondo con Él, el Señor lo va a hacer. Porque cuando dice, clama a mí, yo te responderé, no está hablando solo de tus oraciones, Él está hablando también de esa necesidad que tú y yo necesitamos tener para estar conectados con la fuente que es el Padre. Esa necesidad que tienes que apagar lo que estás mirando, que sabes que no te está edificando y te vas a conectar quizás en una prédica, en una adoración, te vas a conectar quizás en una oración que ahora el mundo ya no te va a llenar tus sentidos, que ahora es la presencia del Padre que tú vas a buscar y que tú vas a querer estar en esa atmósfera. Y eso es lo más precioso. ¿Saben por qué, hermanos? Porque eso no se compra. Eso solo se busca a través de un corazón contrito y humillado, a través de una persona que ha decidido crucificar la carne y querer ser ese ser espiritual que el Señor ya nos ha dado la potestad de ser. Porque fuimos creados para adorarlo a Él. ¿Se imaginan eso? Eso es algo tan precioso y maravilloso, el privilegio que Él te creyó a ti y a mí para adorarlo a Él, para estar en esa atmósfera celestial, para tener esa conexión. A mí me encantó ese alabanza que entonamos, ¿verdad? El domingo, ¿verdad? Que el cielo irrumpa en mí, que se abra, que mi sacrificio, esa alabanza, que esa conexión, que ese quebrantamiento haga algo para que el cielo pueda venir y hacerse real en mi vida y en tu vida también. Y solo tenemos que pedirlo y el Señor dice, ¿verdad?, que Él nos va a dar abundantemente, sin reproche, como la sabiduría, dice su palabra, ¿verdad? Él quiere que nosotros le pidamos para extender el reino de los cielos. Porque Él dice, no recibirás porque pides mal. ¿Y cuando pedimos mal? Por nuestros delitos, ¿verdad? Por nuestros deleites, por las cosas que nosotros queremos hacer en la carne. Pero si pedimos por lo espiritual, yo te puedo testificar que el Señor va a hacer mucho más de lo que tú y yo esperamos. Él se va a glorificar porque tú y yo vamos a darle la honra y la gloria a Él y vamos a saber que solo Él es el que va a hablar y se va a manifestar. A través de las cartas de Pablo aprendemos que ahora ni los judíos ni los gentiles necesitan guardar los preceptos de la ley, porque en Cristo todas las demandas se hallan plena satisfacción. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación. Aleluya. De todo el que cree, del judío primeramente. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice versículo 1, Romanos capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo era israelita, era hebreo de hebreos. Antes de conocer la gracia de Cristo, él también era un celoso guardador de la ley de Moisés, ¿verdad? Él incluso agarró cartas, ¿verdad? ¿Para qué? Para ir en pos de los cristianos, ¿verdad? Él estaba tan apegado que él no podía mirar el plan que el Señor ya tenía preparado para los gentiles. Él era fariseo y en cuanto a la justicia que era por la ley, era irreprensible. Una vez que Cristo le fue revelado, Pablo pudo entender que la justicia para con Dios no se alcanza por la ley, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito capítulo 2, versículo 11. Pablo ministraba a los gentiles en muchas ciudades del Imperio Romano.
Anhelaba la salvación de los judíos que creyeran en Cristo. Pero Dios nos orienta a no dejar el amor, de amar, al pueblo judío y a desear que les alcance la gracia salvadora de Jesucristo, ¿verdad? Una de las cosas que nos dice la palabra, ¿qué dice? Que oremos por Israel, ¿verdad? Que oremos, que sean ellos bendecidos. Si nosotros bendecimos a Israel, nosotros vamos a ser bendecidos por el Señor. Debe de ser algo que nosotros tenemos también que despojarnos y orar por ellos para que sus ojos espirituales sean abiertos y para que ellos reconozcan, ¿verdad?, que el Mesías ya vino y que estamos ahora esperando que venga por su pueblo. Porque el enemigo los ha cegado. El enemigo de verdad ha tratado con el pueblo de Israel de muchas maneras. Pero saben, hermanos, va siempre por la desobediencia. La desobediencia, la incredulidad. Estaban en el desierto, la maná caía, el agua de la peña fluía. Dice que su ropa y su calzado nunca se desgastaba. Y todavía ellos, incrédulos, ¿verdad?, que el Señor les quería entregar a Canaán, ¿verdad?, la tierra que fluía leche y miel. Todavía ellos no habían entendido quién era de verdad el Señor. No habían entendido todas las maravillas que Él estaba haciendo en medio de su pueblo. Pero nosotros que conocemos, ¿verdad?, la historia, el trasfondo, debemos nosotros de pedirle al Señor que siga bendiciendo a su pueblo, ¿verdad? Que dice la palabra que ellos son el reloj profético para cuando nuestro Señor va a regresar para la iglesia. No sabemos el día exacto, pero podemos ver los acontecimientos que están pasando y sabemos que se está acercando, hermanos, el tiempo que el Señor regrese por su iglesia. Es una iglesia sin manchas, sin arrugas, es una iglesia que se examina, es una iglesia que se pone a cuentas con el Hacedor, es una iglesia que quiere agradarlo a Él. Porque qué tal que estemos nosotros en ese momento que regrese y no estemos agradando a nuestro amo, no estemos haciendo conforme su voluntad. Ciertamente nosotros no vamos a ir a la presencia con Él, vamos a quedar aquí y pasar muchas cosas que pudiéramos haber evitado si de verdad nuestra fe hubiera sido genuina y hubiéramos nosotros aceptado lo que la palabra nos decía que teníamos que hacer. Aunque ellos han sido endurecidos en sus corazones, Dios todavía los ama y los quiere salvar al pueblo de Israel. Debemos de orar por la salvación de ellos. El conocimiento del plan salvador de Dios para su pueblo debe producir en nosotros una actitud de amor hacia Israel. Debemos de amar a nuestros hermanos en Cristo. Hermanos, cuando oremos, no solo oremos por esta nación, no solo oremos por los hermanos que vienen, ¿verdad?, a nuestra congregación. Oremos por todas esas naciones, hermanos, que sabemos que están pasando por persecución, ¿verdad? Dice que en China incluso tener una Biblia es ilegal, que ellos se conocen muy bien la palabra, ¿verdad? Lo que se han sumergido con el Señor, porque la única Biblia que pueden tener es la que está en su mente. ¿Se imaginan eso? Y nosotros, ¿verdad?, en la casa quizás en el Salmo 91, y no pasamos de ahí. Pero ese es el Salmo de la protección, ¿verdad? Oh, sí, ¿verdad? Sí. Yo he pasado, lo he testificado anteriormente, que he ido a evangelizar, ¿verdad? Y me han pedido una Biblia empolvada. Y digo, wow, si existen las Biblias empolvadas, dije yo, ¿verdad? En ese momento, no lo dije, ¿verdad?, afuera de mí, pero en mi interior dije, sí existen, que esto es lo que quiere decir, ¿verdad? Cuando decía la pastora que las Biblias están empolvadas en la casa, que no están usadas, que solo están ahí porque según eso es la protección divina. Pero sabemos que solo si estamos bajo el abrigo del Altísimo vamos a estar, ¿verdad? Haciendo su voluntad, vamos a estar bajo esa protección de sus ángeles también. La oración intercesora hecha con fe y perseverancia es vital para que los sentidos espirituales de los perdidos sean abiertos. Hay que pedirle al Señor que esas fuerzas y fortalezas se quebranten, que esas personas que se han desviado puedan de verdad, que esas escamas espirituales sean quitadas y que ellos puedan tener ese encuentro con el Señor. Yo estaba hablando el otro día, ¿verdad? Mucha gente dice, oh, naciste en una cuna cristiana, pero eso no es una realidad. Porque cuando nacimos, ¿qué somos? Somos seres pecaminosos, ¿verdad? Naturalmente ya venimos con esa herencia, gracias a Adán y Eva. Decía la pastora, cuando llegue al cielo voy a hablar con Eva. Decía ella, ¿verdad? Porque estaba segura que iba a llegar al cielo, iba a poder, ¿verdad? Y decía eso, pero es verdad, ahí viene nuestra herencia. Porque al niño tenemos que enseñarle a hacer lo bueno.
a nosotros también. El Señor, nuestro Padre, tiene que enseñarnos a hacer las buenas obras, cuales ya están preparadas antemano, dice la palabra. Él ya las tiene listas, pero nosotros tenemos que someternos para hacer la voluntad y las buenas obras del Señor. Y eso es la realidad. Nosotros tenemos que, ¿verdad?, pedirle al Señor que abra esos sentidos en esas personas que parecen ser cristianos, que tienen apariencia de ser cristianos, pero no viven la vida cristiana. Acordémonos, hermanos, que el Señor no puede ser burlado. Nosotros, ¿verdad?, lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Podemos verlo en nuestros hijos, podemos verlos en el ejemplo, ¿verdad? Ellos siguen las pisadas de los padres, aunque no pensamos, ahí están ellos mirando, ¿verdad? Esa primera alabanza que entonamos, venimos del camino y me dijo mi hijo mayor, me encanta esa alabanza, yo quisiera que lo tuviéramos en nuestro carro, porque escuchó que la estaba entonando en la casa, ¿verdad? Le escuchó, ¿verdad?, que estábamos alabando con esa alabanza. Y ese es el ejemplo, hermano, ¿verdad? A veces pensamos que hay cosas tan chiquitas, pero son memorias que no solo sus hijos, pero los nietos van a escuchar y van a saber. Yo te invito, si tú tienes, ¿verdad?, tu descendencia y has sido bendecida o bendecido de poder ver, ¿verdad?, esa semilla, que cuando vengan a visitarte tú les hables de Jesucristo, que tú siembres eso, porque va a haber un fruto. No lo vas a poder ver ahorita quizás, pero va a haber un fruto de parte del Señor. Lo que tú siembres, tú vas a ver después que va a ser algo diferente en la vida de ellos. Van ellos a conocer el Señor desde chiquitos, ¿verdad? Si nosotros lo hubiéramos conocido, ¿dónde estuviéramos ahorita para el reino de los cielos? ¿Cómo estuviera el propósito cumplido ya? Y cómo estuviera ese ministerio que el Señor nos ha dado, porque a cada uno de nosotros nos ha dado un ministerio. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 16. Porque ciertamente, ¿verdad?, hay un velo que no deja ver a la persona entre lo que el Señor, la voluntad del Padre es, y lo que es las cosas del mundo que ellos están haciendo. Mediante esta oración Dios puede sensibilizar el corazón más duro, abrir los ojos que están en la oscuridad y producir arrepentimiento para con Él. Por eso la palabra es luz, ¿verdad, hermanos? Antes andábamos en la oscuridad, pero cuando la luz viene a nuestras vidas empezamos a pensar diferente, empezamos a caminar diferente, empezamos hasta a vestirnos diferente. El Señor transformó todo, desde el interior hasta el exterior, y podemos ver nosotros eso, ¿verdad?, en medio del pueblo. Imitemos a Pablo para que la gracia de Dios también bendiga al pueblo de la promesa, ¿verdad?, a nuestros hermanos de Israel. Dice versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En lugar de vivir por fe en Dios, los judíos practicaban costumbres y tradiciones añadidas, ¿verdad?, a la ley de Dios para tratar de ser aceptables a los ojos de Dios. Trataban, ¿verdad?, de hacer la voluntad, pero no en la manera correcta. Es como cuando un hijo te quiere agradar, ¿verdad? Te va a respetar, va a hacer lo que tú le dices que tiene que hacer, y muchas veces es porque algo el hijo quiere. Estaban así el pueblo de Israel, ¿verdad? Estaban de satisfacer lo que quería el Señor, porque ellos algo necesitaban, ellos algo le iban a pedir al Señor. Los israelitas tienen celo de Dios, pero les falta el conocimiento sobre el cual pasar el celo. ¿Qué fue lo que de verdad fue hecho en la cruz? Por ejemplo, Saulo de Tarso, quien después, ¿verdad?, fue Pablo, era tan ferviente en su celo por la ley que se convirtió en el gran perseguidor de la iglesia. Él perseguía a la iglesia cristiana. Ese celo le hizo considerar su deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es hasta que, ¿verdad?, él tuvo ese encuentro con el Señor. ¿Se acuerdan? Estaba en el camino de Damasco y de repente, ¿verdad?, vino, resplandeció la verdad sobre su vida. El Señor no pudo ver, y desde ese momento él empezó a hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Le dijo, ve a cierto lugar, va a venir esta persona y vas a ser sanada. Y cuando lo mandaba, donde lo mandaba, por medio del Espíritu Santo, ahí fue nuestro apóstol Pablo, ¿verdad?, a hacer la voluntad del Padre.